Entonces hay tres fases, ¿ya? Y que valga esta pregunta para aclararla. Hay tres fases en la fiebre amarilla. La primera es la fase de infección. Todos los que hacen fiebre amarilla hacen la fase de infección. Asintomática en la mayoría de las veces. Oligosintomática en otro buen porcentaje, ¿ya? Y que remite espontáneamente. Por eso la segunda fase es la fase de remisión. No hay síntomas. Y solo muy pocos casos hacen la tercera fase, que es la fase de intoxicación. O sea, digamos, si a todos nosotros tenemos la mala suerte de hacer fiebre amarilla, suponiendo que no estemos inmunizados, ya lo más probable es que como somos pocos, todos hagamos la fase de infección y remisión, y ahí quedemos. Normalmente muy pocos hacen la fase de intoxicación, y esos muy pocos son a los únicos que se les diagnostica, porque esos son los que vienen con ictericia, con melena, con hematemesis. Por eso le han llamado fiebre amarilla, ¿ya? Pero no es porque todos se pongan histéricos. Entonces la respuesta sería infección, remisión e intoxicación. Ese es. Y el cuadro florido es intoxicación. Remisión no hay síntomas, obviamente, e infección es banal. A veces oligosintomático, a veces sin síntomas. ¿Ya? La respuesta es esa. La respuesta es esa. Paciente fallecido, ¿qué se tiene que hacer? Hay que buscar tomarle una muestra hepática. ¿Ya? 2 muestras, una en suero fisiológico y otro en formol. ¿Ya? Uno para aislar el virus y otro para hacer anatomía patológica, ver los cuerpos de Kunzelman. Muy bien, a ver, aquí hay una pregunta interesante. Dice, un paciente procedente de Madre de Dios, donde permaneció por un mes realizando labores de cosecha, o sea, no es de la zona, ha ido a trabajar en labores de cosecha y se ha retirado. Llega a la emergencia por cefalea intensa y palidez. En las primeras 24 horas desarrolla agitación psicomotriz, con encefalopatía, por lo que es llevado a la unidad de cuidados intensivos, donde evoluciona con hematemesis y melena, tornándose histérico. Díganme, ¿algún caso de malaria van a ver así? Con hematemesis, con melena, entonces no piensan en malaria. ¿El dengue se comporta así? Tampoco. El dengue te da petequias, plaquetopenia, tercer espacio. Pero si viene una persona de una zona donde hay cuencas, donde hay fiebre amarilla, no es una persona del lugar, sino ha ido y luego se ha retirado, o sea, lo que se describe en los casos de fiebre amarilla. Y tiene un cuadro banal, que al final tardíamente hace histericia, hace sangrado, ¿ya? Con trastorno del sensorio. Eso es fiebre amarilla hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? El diagnóstico más probable es, miren, aquí dice dengue severo. Así no es el dengue severo. El dengue severo es hipovolemia, es shock, ¿no es cierto? Es petequias, ¿no? Plaquetopenia. Dice malaria por Plasmodium falciparum. No evoluciona ninguna de las malarias con hematemesis y melena. Leptospirosis. Alguien diría, sí, podría ser. La leptospirosis te puede dar histericia, pero hematemesis y melena tampoco no. Por eso le llaman a la fiebre amarilla la enfermedad del vómito negro, ¿no? Así también está como epónimo. Y el otro dice bartonelosis. La bartonelosis se destaca por malaria, por anemia severa, ¿ya? Anemia con histericia, y no tendría que venir de Madre de Dios. En una pregunta de examen, ¿de dónde tendría que venir? De Ancash, ¿ya? De una zona donde frecuentemente se reporta bartonela. ¿Ya? La respuesta es fiebre amarilla. Ese es el cuadro clínico de la fiebre amarilla. Paciente con agitación psicomotriz, con hematemesis, con melena, con trastorno del sensorio, histérico, ¿ya? O se está haciendo la fase de intoxicación. Aquí no ha entrado en la fase de intoxicación, ¿no? Pero en su permanencia en la unidad de cuidados intensivos sí. Francamente desarrollado. ¿En qué día se mueren los pacientes que hacen fiebre amarilla? En el 11º día, ¿ya? Así como había un 7º día para decir dale de alta al paciente con dengue, 11º día, ¿ya? 11º día. Ahí se mueren. Entonces, esto es lo que les decía, que la mayoría son asintomáticos, la gran mayoría, el 50% de repente. Algunos nada más tienen fiebre, por eso es que nadie sospecha de fiebre amarilla, fiebre, puede ser cualquier cosa, y ahí ya tenemos a la mayoría. Muy pocos hacen ya fiebre más histericia, eso sí es llamativo. Y solo algunos hacen fiebre más histericia más sangrado, y estos son los que se pueden morir. Entonces quiere decir que todos estos de acá, hay chance todavía de recuperarlos.
¿ya? Y mucho hace que a estos pacientes los captes en estadios precoces. Cuando hay brote de fiebre amarilla, toda persona con cefalea, con fiebre, es fiebre amarilla hasta demostrar lo contrario, salvo que esté vacunado, ¿no? ¿La vacuna por cuánto tiempo te protege? Bueno, te obligan a ponerte cada 10 años, pero te protege de por vida, cuidado. Ya está demostrado. El Reglamento Sanitario Internacional, la OMS, te dice cada 10 años tienes que vacunarte, eso es diferente, pero una sola dosis de vacuna te protege de por vida. Es un virus vivo atenuado, ¿no? 17, de la cepa 17D, D de dedo, ¿ya? La vacuna. A ver, la presentación clínica más común de la fiebre amarilla es, ¿cuál es? Asociada a ictericia. Uno podría pensar eso, no sé si no ha leído el tema. Como dice fiebre amarilla, bueno, asociada a ictericia debe de ser. Eso dice tendencia al shock, con hematemesis, melena, ictericia, de forma asintomática, con hematemesis, ictericia y sangrado. ¿Cuál marcarían? Dice la más frecuente. Asintomática, ¿no es cierto? La mayoría es asintomático. La otra mayoría es oligosintomático. Solo unos cuantos hacen ese cuadro florido. Había una pregunta, no sé si está acá. No la trajimos. Ya, pero interesante era. Decía, ¿cuál de los siguientes signos, ya, es más probable que esté ausente en pacientes con fiebre amarilla? Y les decían hematemesis, ictericia. ¿Y qué es lo más probable que no esté? Ictericia. Es un signo tardío. A pesar de que se llama fiebre amarilla. ¿Ya? No hay que dejarnos llevar por el nombre. Ya, miren, y como en el caso del dengue, miren, hay fiebre. Aquí están los 3 primeros días, la fase de infección que habíamos comentado. Fiebre. En ese tiempo también hay viremia. Es como en el dengue. Donde hay fiebre hay viremia. ¿Ya? Luego viene el periodo de remisión. Se cae la fiebre, desaparece la viremia, la cefalea, las mialgias también disminuyen. La mayoría queda ahí. Solo algunos tienen la mala suerte de ir a la tercera fase, la fase de intoxicación. ¿Ya? Por eso está, miren aquí, 7º, 8º, 9º, 10º día. En el 11º, si no se murieron, no se van a morir. ¿Ya? Esos pacientes hay que darles con todo. ¿Ya? Pero normalmente se mueren ahí, a pesar de todo lo que se hace. No. Acá no hay varias cepas. Acá es el virus de la fiebre amarilla nomás, sí. Claro, en el caso del dengue sí hay serotipos. Ya, bueno, así van. Miren, hay albuminuria y en zonas donde no hay laboratorio, ¿cómo diagnostican albuminuria? Toman la orina en un tubo de ensayo, lo flamean. Si cambia de aspecto del aspecto original a un aspecto medio lechoso, es albuminuria. Ya son formas de diagnosticar. Tienen que hacer tacto rectal. No hay nada, échenle agua oxigenada, burbujas. Está empezando a haber sangrado. ¿Qué tienen que hacer? Enemas evacuantes. Hay que dar metronidazol para barrer flora, para que no haya circuito enterohepático. Hay que hidratar, ¿ya? Hay que colocarle metoclopramida y no Gravol. El Gravol empeora el trastorno sensorio por función central, ¿ya? Y manejo de medio interno hasta donde se pueda, ¿ya? Pero no están tan bien equipados esa zona, o esas zonas, ¿no? Bueno, así es más o menos. Así es más o menos la cosa. Entonces, miren, por ejemplo, colocar esto que están viendo acá, mosquiteros, en un paciente que ya está con ictericia, ¿tendrá sentido? No tiene mucho sentido. Nosotros la viremia era a los primeros días, cuando había fiebre, ¿ya? Entonces, a veces pecamos en eso, ¿no? Tiene diagnósticos diferenciales, bastante. Miren, de alguna manera el dengue en un inicio podría parecerse, la leptospirosis, las hepatitis virales por lo del, ¿no? Por lo de la ictericia, y hay otras cosas menos comunes, ¿ya? Algunas más comunes y otras que están empezando a ser comunes también, como el ébola, se parece. Aquí es un filovirus, se parece, pero malaria grave, ¿ya? Y otras más, estas son comunes en nuestro medio, ¿no? Oropuche, mayaro, se parecen a la fiebre amarilla, llegan así a ictericia, pero no hay sangrado, y no son letales. Te postran al paciente, pero se recuperan. Es más, a veces uno piensa debe ser fiebre amarilla y no es fiebre amarilla. Y este famoso chikungunya, ¿no? Que están hablando como si se hubiera descubierto el día de ayer, ¿no? Antes que nosotros existamos como especie, seguramente ya estaba ese virus ahí. ¿Ya? Que nos enteremos recién, eso es diferente. ¿Ya? Pero tiene varios diagnósticos diferenciales y esto se va a pensar de acuerdo a la zona donde estén, ¿no? Miren, esta revisión habla de, luego de la vacunación contra la fiebre amarilla, la presencia de enfermedad viscerotrópica. Hay 2 enfermedades como efectos colaterales que se pueden producir por la vacuna. Uno es la enfermedad viscerotrópica, el otro es la enfermedad neurotrópica, así se llama. La enfermedad neurotrópica es solamente por vacuna una encefalitis, como te puede dar la vacuna para la rubiola, para la varicela, parecido. Y la enfermedad viscerotrópica es cuando colocamos la vacuna, que es virus vivo atenuado, en un inmunosuprimido,
Y esta persona, gracias a la vacuna, hace fiebre amarilla. Esa es la enfermedad viscerotrópica. Y hay que tener cuidado. Y no, esto no es poco real. Y digo hay que tener cuidado porque esto ya ha pasado en el Perú. Ya en el terremoto de Ica, ya el ministro de Salud de aquella vez ordenó ¿qué cosa? Vacunen contra la fiebre amarilla. ¿Les parece lógico? ¿Hay monos recios en Ica? O sea, por lo que hay terremoto, van a venir de la jungla pasando la cordillera los monos y a sentarse en Ica. No hay sentido. No, era descabellado esa idea. Ya han vacunado por vacunar a todo el mundo y ha habido fallecidos. ¿No? Ha habido fallecidos. Dentro de ellos incluso habían 2 estudiantes de medicina. ¿No? Directamente por la vacuna. Es un acto criminal cuando no sabes lo que estás haciendo. Pero no pasó nada. Siguió siendo ministro. Ahora es director de uno de los hospitales, pero cosas que suceden. A ver, en base a eso, vean esto. Dice la inmunización activa contra la fiebre amarilla brinda protección contra la infección, la misma que dura de por vida. Ya te está afirmando que dura de por vida, y así es. ¿En qué casos dura así de por vida? Dice solo si se trata de inmunización activa natural. A ver, no nos confundamos. ¿La inmunización es activa o es pasiva? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo decimos que es pasiva? Cuando nosotros no formamos nuestros anticuerpos, nos los regalan, por eso es pasiva. O sea, cuando colocas inmunoglobulina formada, por ejemplo. ¿Ya? Eso es pasiva. Y es activa cuando me enfermo y formo mis anticuerpos, o cuando me vacunan y formo mis anticuerpos. O sea, cuando yo mismo los formo. Eso es activa. ¿Ya? Para que no se enreden con los términos. Dice, solo si se trata de inmunización activa natural. ¿Qué será inmunización activa natural? Que yo forme mis propios anticuerpos gracias a que me enfermé con fiebre amarilla. Eso es inmunización activa natural. ¿Ya? El otro dice solo si se trata de inmunización activa artificial. ¿Qué cosa será activa artificial? Activa artificial es que yo también forme mis anticuerpos, pero de forma artificial, no por enfermarme, o sea, gracias a la vacuna. ¿Ya? 2 formas de decir. Pero como dice solo y solo, está anulándose sola las alternativas. ¿Ya? El otro dice en casos de inmunización activa natural y artificial. O sea, en casos de que yo adquiera anticuerpos gracias a que me dé fiebre amarilla o gracias a que me vacunen. En esos 2 casos, es posible que yo tenga anticuerpos para toda la vida, ¿sí? Y el otro dice, solo la inmunización pasiva protege de por vida. ¿Existe inmunización pasiva en fiebre amarilla? O sea, que te coloquen los anticuerpos contra la fiebre amarilla de frente. No, hay vacuna para que tú formes tus propios anticuerpos. Y el otro dice, la protección es por 10 años. No, la protección es de por vida. La protección de 10 años es una situación que se consideraba antes y que la OMS todavía sigue obligando que se revacunen. Entonces retomemos la pregunta. Dice, la inmunización activa contra la fiebre amarilla brinda protección contra la infección, la misma que dura de por vida. ¿En qué circunstancia dura de por vida? La alternativa C dice, en otras palabras, cuando te da fiebre amarilla y no te mueres, o cuando te vacunan. En ambos casos vas a formar anticuerpos que te duran de por vida, y eso es cierto. Todas las personas que no se murieron con fiebre amarilla van a tener anticuerpos para toda la vida. ¿Ya? O sea, la mayoría. Y las personas que se vacunaron, así sea una sola vez, también van a tener anticuerpos para toda la vida. Eso es lo que les quiere decir. ¿Ya? Eso es lo que les quiere decir. El Reglamento Sanitario Internacional y la OMS recomiendan la revacunación contra la fiebre amarilla en el periodo D. Revacunación. ¿Cuánto tiempo? Eso sí tienen que saber, eso es 10 años. Pero eso es por norma. ¿Ya? Eso no es porque dure solo 10 años. ¿Ya? Te recomiendan eso. Persona de 23 años recibe la vacuna antiamarílica, 10 días después inicia cefalea, trastorno del sensorio que evoluciona con ictericia y sangrado. ¿Qué ha hecho esta persona? Un cuadro de fiebre amarilla gracias a la vacuna. ¿Eso cómo se llama? Habían 2. La enfermedad neurotrópica, que era solamente una encefalitis, y la otra es la viscerotrópica, que es la propia fiebre amarilla causada por la vacuna. Probablemente esta persona tenía un factor de riesgo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Enfermedad viscerotrópica. ¿Ya? Entonces, ¿en quiénes puede ocasionar esta situación? Gestantes, personas con patología de timo, cualquiera de las patologías de timo que se les puede ocurrir, incluido el cáncer de timo, cáncer de tiroides también a veces de alguna manera se relaciona, ¿ya? Inmunosuprimidos en general. Esa persona, esa futura colega que se murió aquella vez tenía insuficiencia renal, diagnosticada ya, y así le pusieron la vacuna y se murió, pues. O sea, la mataron, en otras palabras. ¿En quiénes más? En niños menores de 6 meses. Siempre hay que tener cierto cuidado. ¿Ya? Niños menores de 6 meses. En ellos. Es por eso que sabiamente
la doctora Massetti, cuando era la ministra, dijo, si la vacuna dura de por vida y vacunamos a los niños, esos van a llegar a ser adultos, con anticuerpos y ya no les va a dar fiebre amarilla. Si lo establecemos en el calendario vacunal del Perú, en algunos años todo peruano va a estar inmunizado contra la fiebre amarilla. Y eso es lo que intentó hacer, ¿ya? Y se colocó al calendario. Y todavía estamos en proceso, seguramente los resultados lo vamos a ver, y es una muy buena idea, ¿no? Muy buena idea. Esperemos que se erradique. El problema es que hay zonas donde no vacunan, ¿ya? El problema es que hay zonas donde no vacunan. Bien, las riquecias, otro grupo importante. Las riquecias, bueno, vayan grabándose nombrecitos ya de las riquecias. Hay una que quiero que se acuerden desde ahorita, es la Coxiella burnetii, porque es la excepción para todo, ¿ya? La que produce la fiebre Q. Es la excepción para todo, se van a dar cuenta. Vamos a empezar, bien, dice, son cocobacilos, o a veces bacilos nada más, gram negativos, salvo Coxiella, que es gram positivo, primera excepción. Coxiella es gram positivo, los demás son gram negativos. ¿Ya? Dicen parásitos intracelulares obligados, ¿ya? Actúan como virus, tienen que estar dentro de la célula para poder producir enfermedad, para poder reproducirse también. Se puede obtener con tinción Gemsa, evidenciar bien su presencia, pero hay una tinción que es especial para ello, se llama tinción de Jiménez. Así, no está mal escrito, no es con J, así es, con G. Tinción de Jiménez, ¿ya? Así como existe la de Taller-Martin para Neisseria, ¿ya? Y otras cosas más, acuérdense, tinción de Jiménez para riquecias, ¿ya? Cuidado que les pregunten. Patogenia, ¿qué es lo que hacen las riquecias? ¿Ya? Tienen que acordarse así de sencillo. Daño endotelial, punto. Si se acuerdan de eso, se acordaron de la patogenia. Disfunción endotelial, que se adosan al endotelio, que producen falla multiorgánica, etcétera, 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 perfecto. Pero es daño endotelial. Dice, vasculitis de pequeños vasos por infección directa de las células endoteliales, ahí está la clave, produciéndose una pléyade de focos de vasculitis multisistémica y otra cosita más y otra más y otra más. Pero la piedra angular es disfunción endotelial. Y otra vez viene la excepción. ¿Cuál sería la excepción? Coxiella burnetii. Coxiella burnetii no produce eso. Coxiella burnetii produce una neumonía y tardíamente una endocarditis. Ya hay que acordarse de esa excepción. La excepción siempre es Coxiella. Ahí están las típicas preguntas. Dice el mecanismo fisiopatológico que explica la morbimortalidad en infecciones por riquecias. Morbimortalidad en infecciones por riquecias. Producción de toxinas, anafilaxia, daño endotelial, mionecrosis, isquemia. Pregunta planteada en un examen. La respuesta es daño endotelial. Todas las riquezas en eso, bueno, con excepción de Coxiella, no, la excepción no la van a mencionar. O les preguntan así, o les preguntan de esta forma. Dice, ¿cuál de los siguientes microorganismos infecta principalmente las células del endotelio vascular? Si uno no ha leído bien el tema puede confundir. Pero si se dan cuenta es la misma pregunta anterior, escrita de diferente manera. Y les dicen Salmonella typhi, Rickettsia typhi, Haemophilus influenza, Coxiella burnetii, Streptococcus galactiae. Ajá, Rickettsia typhi será pues una riqueza, su nombre lo dice. Y el otro dice Coxiella burnetii, pero ya sé que Coxiella burnetii es la excepción para todo, entonces no la incluyo. ¿Cuál sería la respuesta? Rickettsia typhi. ¿Ya? ¿Por qué no Coxiella? Coxiella producía neumonía y después endocarditis, porque es una excepción. ¿Quién transmite la mayoría de las veces, casi en todos, las riquecias? Las garrapatas. Por lo tanto, personas que son veterinarias o que aficionados a la caza o que acampan en algunas zonas, etcétera, etcétera, son las más propensas a adquirir riquecias, ¿ya? Excepto un tipo de riquecia que no se transmite por picadura de garrapata. ¿Cuál puede ser? Coxiella burnetii otra vez. No se adquiere por picadura de garrapata, se adquiere por inhalación. Entonces el grupo de riesgo para Coxiella burnetii es personas que trabajan con cueros de animales, por ejemplo, y también pueden ser pues veterinarios, otras cosas, pero es por inhalación. Es por eso que lo que te produce no es vasculitis, sino neumonía, porque entra por inhalación, es lo primero que produce. Y en el tiempo te puede dar, si es que no lo has tratado como debe de ser, te puede dar endocarditis. Ahí están las garrapatas, solo para mostrarles, está determinado. Hasta 300 veces su volumen pueden aumentar, ¿no? Con la ingesta de sangre. ¿Ya? Entonces, son ávidos por la sangre y en eso esa avidez transmiten.
Dentro de ese grupo están las famosas fiebres manchadas. Una de ellas es la fiebre botonosa o fiebre mediterránea y la otra es la fiebre de las montañas rocosas. ¿Ya? Conocidos los dos términos, ¿no es cierto? Por si acaso tenemos riquezas en el Perú, sí tenemos, ¿ah? No estamos observando cosas que no son. Bien, lo cierto es que en estas fiebres manchadas el cuadro clínico es igualito en todas, prácticamente. No hay forma clínicamente de saber así con exactitud, salvo la fiebre botonosa, que te produce en lugar de picadura una escara necrótica, redondeada, como un botón. Por eso se llama fiebre botonosa. Salvo esa señal, en todas las demás no hay formas de diferenciar. Siempre va a haber fiebre, malestar, mialgias generalizadas, como dice aquí, y lesiones cutáneas. La mayoría de las veces las lesiones afectan palmas y plantas. Hay que acordarse, pocas patologías afectan palmas y plantas, riquecias, sífilis secundaria, sarampión, ¿ya? Enfermedad pie, mano, boca, ¿ya? Pero no, son muy pocas. Cuando tú ves lesiones en palmas y plantas, ya en un exantema, tienes que limitarte a esas posibilidades y vas a dar con el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, el cuadro clínico es parecido. Vuelve a repetir, tienen predilección, tropismo, como quieran, por el endotelio vascular, es por eso que te producen disfunción endotelial y eso te lleva a los cuadros severos. Aquí están las fiebres manchadas, ya, fiebre manchada de las montañas rocosas. ¿Quién lo produce? Rickettsia rickettsii. Lo transmiten garrapatas. La fiebre botonosa o fiebre mediterránea también lo transmiten garrapatas, pero está producida por Rickettsia conori, como dice aquí. Rickettsia rickettsii, Rickettsia conori. Y estos dos hay que acordarse: tifus endémico, tifus epidémico. Tifus endémico, Rickettsia tifi. Tifus epidémico, Rickettsia prowazekii. Nombres conocidos, solamente que hay que afinar bien. Tifus endémico, pulga. Tifus epidémico, piojo. Ya, porque la pulga es de roedores y el epidémico es piojo humano. Ya, en el epidémico. En el endémico no. Ya vamos a ver algunas diferencias. Pregunta posible: ¿cómo relacionan esto? En función a lo que hemos dicho. Fiebre de las montañas rocosas, fiebre botonosa mediterránea. ¿Podríamos asumir? ¿Cuál sería el orden? Rickettsia conori, ¿con quién va? Con fiebre botonosa. Debería encabezar el 2 acá. Hay uno solo, ¿no? La A nada más. Alternativa correcta. ¿Ya? Entonces, fiebre botonosa es Rickettsia conori. Si siguen la secuencia, 1, fiebre de las montañas rocosas, Rickettsia rickettsii, como habíamos comentado. Luego viene tifus murino y tifus epidémico. Tifus murino hay que asociarlo a Rickettsia tifi, que es lo mismo decir tifus endémico. ¿Ya? Y tifus epidémico es Rickettsia prowazekii. ¿Ya? Lo mismo que hemos comentado. Entre esta fiebre botonosa mediterránea, ya hemos dicho, son garrapatas las que producen, tiene zonas predilectas, ¿ya? Donde está incluido de todas maneras zonas, les puedo decir, aledañas a ese mar Mediterráneo, por eso le llaman fiebre mediterránea, ¿ya? Y esta es el tipo de patología que más preguntan cuando preguntan por riquecias, justamente porque es posible diferenciarlo por esa lesión necrótica. Es una infección benigna, como dice, se va a autolimitar. ¿Ya? Es aparatosa, todo lo que quieran, pero se autolimita. En cambio, la fiebre de las montañas rocosas, si no lo tratas, te mueres. ¿Ya? Esa es una diferencia importante. Ahí está, una necrosis localizada, una escara necrótica en el lugar de inoculación de la garrapata con un paciente que tiene exantema que afecta palmas y plantas. Eso, por clínica, es necesariamente fiebre botonosa o fiebre mediterránea, producida por Rickettsia conori. Y aquí está el ejemplo, dice enfermo de 40 años, al que en la zona de picadura de una garrapata, miren cómo les plantean, le aparece una úlcera de pequeño tamaño de centro necrótico color negro. Más claro no puede ser, ¿no? Con fiebre y cefalea, a los pocos días tiene una erupción maculosa y papulosa generalizada. ¿Cuál sería su diagnóstico? Fiebre botonosa. Clarito, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando de garrapata, está hablando de erupción cutánea y le está hablando de la lesión necrótica a manera de botón. Un cazador de 48 años comienza una semana después de una cacería con perros, con fiebre alta, cefalea y una erupción maculopapulosa en tronco, miembros, palmas de las manos y plantas de los pies, y algunas lesiones purpúricas. Ajá. En el cuello tiene una úlcera necrótica con halo rojizo, ya les dijo la
Por eso les digo, las mayores veces que les pregunten por riquezas, les van a preguntar por fiebre botonosa, porque hay forma de describirla clínicamente. Dice, ¿qué tratamiento de los siguientes debe instaurarse en el proceso más probablemente que padece? Para todas las riquezas es tetraciclinas, para todas, ¿ya? De elección. ¿Ya? Y si es doxiciclina, mejor todavía. Dice, ninguno, tetraciclinas, antimoniales, corticoides, aspirina y penicilina. Tetraciclinas, para todas, ¿ya? Doxiciclina también podría ser. Un hombre de 31 años que tenía contacto directo con perros consultó por fiebre y cefalea de 4 días de evolución. Estaba febril, tenía un exantema maculopapular en cara, tronco y extremidades, incluyendo palmas y plantas. Existía una lesión costrosa y negruzca entre las nalgas y adenopatías inguinales. Otra vez les dice lo mismo. Lesión localizada a manera de una escara necrótica, lugar de la picadura de la garrapata. Dice, ¿cuál de los siguientes gérmenes es el responsable? ¿Cuál sería? ¿Cómo se llama? Rickettsia conori, ¿no? Fiebre botonosa mediterránea. Entonces vuelvo a repetirles, es lo que más les pueden preguntar, porque hay forma de diferenciarlo clínicamente por esa lesión, ¿ya? Decirle fiebre de las montañas rocosas, ¿cómo puedo asegurar que es fiebre de las montañas rocosas? Tendrían que decirme en el enunciado, visitó las montañas rocosas, ya me estarían diciendo el diagnóstico, ¿no? Entonces la única forma de, digamos, plantear. Y aquí está lo de la fiebre de las montañas rocosas. Estados Unidos, obviamente, por el nombre, como entenderán, es el que más reporta, tanto así que tiene dividido su territorio de acuerdo a la prevalencia, ¿ya? No, aquí no van a memorizar nada, sino que más o menos para que se den cuenta que en Norteamérica es muy común, ¿ya? Esta fiebre de las montañas rocosas, hagan de cuenta que es lo mismo que la fiebre mediterránea, con la diferencia es que no produce la lesión costrosa y que no es autolimitada la infección, sino te puede matar sin tratamiento. Ya, esas son las diferencias. Hay varios vectores que pueden transmitir, todas ellas son garrapatas, ¿ya? Hay estaciones, como entenderán, primavera y verano, que hace que las personas visiten más esas zonas y también está relacionado con el incremento de casos. Ahí está, erupción maculopapular, ¿ya? Afecta palmas y plantas, no tiene lesión costrosa, a diferencia de la fiebre botonosa. Está producida por Rickettsia rickettsii, ya no por Rickettsia coroni, y sin tratamiento puede ser letal, a diferencia de la otra que es autolimitada. Esta fiebre de las montañas rocosas, aunque suene redundante, sin tratamiento antibiótico puede progresar hasta la muerte, es obvio, y sin embargo se han determinado algunos factores de riesgo para mala evolución. Es obvio pensar en edad avanzada, por ejemplo, alcoholismo también es un inmunosuprimido. Ya por alguna razón se ve más en personas de sexo masculino, pero esto puede estar sesgado porque justamente los que más se infectan también son personas de sexo masculino. Ya, entonces, pero de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. El déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se ha mostrado como un factor para mala evolución. Ya, hay que saberlo. Miren, el diagnóstico, y eso también es general para todas las riquezas, el diagnóstico siempre es epidemiológico y clínico al inicio. La formación de anticuerpos y la verificación laboratorial es tardío. Cuando tratan a un paciente, normalmente cuando ya salió de alta, en sus controles recién sale el resultado. Entonces los textos lo dicen así, tú sospechas y dale tratamiento. La recomendación es, un paciente con fiebre, con erupción cutánea, no pierdes nada, dale 7 días de doxiciclina. No pierdes nada. Si dan por gusto vancomicina, pueden dar doxiciclina. Por eso dice inicialmente epidemiológico y clínico, las pruebas serológicas al inicio son negativas, tardíamente se hacen positivas los anticuerpos, por lo tanto no es esperar el resultado para dar tratamiento. Ya, se puede usar la biopsia de piel cuando está viendo la erupción, pero es una situación que no está muy, digamos, difundida en cuanto a su uso. Se requiere ciertas técnicas. Inmunistoquímica no se hace en todo lado. Ya, la reacción en cadena en polimerasa y cultivo también son exámenes posibles, sin embargo, no están a disposición en todos los laboratorios. ¿Qué se hace? Lo que se usa es serología, o sea, anticuerpos, pero los anticuerpos tardíamente se hacen positivos. Entonces el tratamiento inicial es por sospecha clínica y epidemiológica. Y es lógico, ¿no? Persona que viene con todo el cuadro clínico y que es veterinario, por ejemplo, tengo derecho a sospechar de que sea una riquezia. Fíjense, el tratamiento lo más antes posible, doxiciclina, ya es lo que se da, ¿no? O tetraciclina si quieren, siempre 7 días. Hay otras posibilidades, tetraciclinas mismas, cloranfenicol, bueno, pero son posibilidades. Ustedes quédense como tetraciclinas.